Hola, el día de hoy vamos a ver el tema de Present Simple Tense. Antes que nada, vamos a ver los usos de este tiempo. Igual que en español, el tiempo presente nos sitúa en un ahorita. El primer uso nos dice to talk about things that happen repeatedly or habitually. Situaciones, cosas que nos suceden repetidamente y habitualmente. Hábitos y costumbres. El siguiente uso dice to talk about permanent or long-lasting situations. Situaciones duraderas o permanentes. Situaciones que son constantes y que tienen una duración bastante prolongada. El siguiente uso, to indicate general truths, facts and scientific laws. Para indicar verdades generales, hechos y leyes científicas. To give instructions or directions. Para proporcionar instrucciones o direcciones. Y finalmente, to talk about people or things in general. Para hablar de gente o cosas en general. Muy bien, en esta diapositiva vamos a ver la conjugación básica de un verbo en presente. Pero antes vamos a conocer los pronombres personales. The personal pronouns. Son estos de aquí. I, you, he, she, it, we, you, they. Este es singular, es tú, y este you es plural, ustedes. Tomando un verbo cualquiera al azar, podemos ver que la conjugación es bastante sencilla. El verbo work, por ejemplo, para todas las personas colocamos work, pero para estas tres personas del singular, he, she, it, tenemos que agregar una S al final. Y así ya está conjugado el verbo en presente. Para las demás personas ya está conjugado en forma base, sin necesidad de hacerle alguna otra alteración o cambio. Tenemos también en el present simple tense lo que son auxiliary verbs, verbos auxiliares. Para este tiempo vamos a utilizar el auxiliar do or does. A las mismas tres personas del singular que agregamos la S a los verbos a la hora de conjugarlos, es a los que les corresponde utilizar el auxiliar does. Para las demás personas utilizamos do. Nosotros utilizamos estos auxiliares para hacer preguntas y para hacer negaciones. A la hora de hacer preguntas, también utilizamos auxiliares para proporcionar respuestas cortas. Muy bien. Vamos a ver ahora el presente simple en contexto y la estructura de las oraciones. Vamos a ver affirmative form, que es la forma afirmativa, negative form, forma negativa, interrogative form, que son las preguntas. La primera parte, que son las oraciones afirmativas, el ejemplo dice, Kate works in a bank. Como habíamos mencionado anteriormente, lo único que necesitamos es ponerle la S al verbo para que esté conjugado apropiadamente. Aquí tiene que llevar la S porque estamos hablando de Kate. Ella es she, entonces le corresponde estar conjugado de esta manera. La forma negativa tiene sus particularidades. Una de ellas es que normalmente en inglés se manejan contracciones. En la primera oración dice I don't work on Sundays. Esta contracción hace referencia a esta que está aquí abajo. Es la unión del auxiliar do y la partícula
not. Entonces queda don't. I don't work on Sundays. Escribir oraciones como esta está incorrecto. No es suficiente solamente poner la partícula not. Es necesario utilizar el auxiliar correspondiente, que en este caso es do, porque la persona es yo. Muy bien, ahora, cuando nos referimos a las terceras personas del singular, como es el caso de he, tenemos que utilizar el auxiliar does, que es este que está aquí. Con su contracción correspondiente does not, quedaría doesn't. He doesn't work with me. Es muy importante notar que cuando hacemos una negación utilizando el auxiliar does, el verbo ya no lleva la S. Estamos hablando de una tercera persona, sin embargo, ya no ponemos la S en el verbo porque ya va incluida en el auxiliar. Muy, muy importante. Entonces, una oración así está incorrecta. Esta S no va, aunque estemos hablando de una tercera persona. Cuando ya está incluida en el auxiliar, ya es incorrecto y redundante colocarlo en ambas palabras. Y algo parecido sucede con la forma interrogativa. La primera oración dice, do nurses work late? Nurses hace referencia al pronombre they. Entonces, la pregunta, do nurses work late? Se contesta de esta manera. Yes, they do. Or no, they don't. Okay. Este tipo de pregunta se llaman yes, no questions, porque se responden precisamente con un yes or no. Okay. Fíjense muy bien en el orden de la información en una oración interrogativa. Iniciamos con auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Ahora, un ejemplo donde incluimos a una tercera persona, como es el caso de Peter. Where does Peter work? De entrada, a Peter le corresponde el auxiliar does. Como mencionamos anteriormente, ya no ponemos la S en el verbo porque ya está incluida en el auxiliar. Y como ustedes pueden ver, este tipo de preguntas ya requieren más información en una respuesta. Ya no son yes, no, ya están preguntando where. Where does Peter work? La respuesta dice, he works at AT&T. Como aquí ya no hay auxiliar, el verbo se conjuga directamente y es necesario colocar la S en el verbo. He works at AT&T. Ahora, hay ciertos verbos en inglés que por su ortografía requieren que se les agregue un poquito más que simplemente la letra S.
Y esos verbos son los que tienen las terminaciones doble S, SH, CH o X. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fish tiene esta terminación. He fishes at the sea. Esto es lo que vamos a hacer para conjugar un verbo en presente que tenga esa terminación. He fishes at the sea. Otro ejemplo con esta terminación pudiera ser el verbo finish. Conjugado en presente, en tercera persona, sería finishes. El siguiente ejemplo es el verbo kiss. Termina en doble S y de igual manera se conjuga así. She kisses her boyfriend. Ella besa a su novio. Después el siguiente verbo, watch, tiene terminación CH. He watches the mountain. También, si ustedes pueden notar, la pronunciación de estas terminaciones es toda la partícula. He watches, no dicen he watches or kiss. Tienen que pronunciar toda la sílaba. He watches the mountain. El siguiente verbo, fix, terminación X. He fixes his car. Otro ejemplo pudiera ser el verbo mix. He mixes, agregándole ES. Y finalmente, verbos que terminan en O, como el verbo ir, go. She goes to the office. Otro ejemplo de verbo con esta terminación es el verbo hacer. Mucho cuidado cuando utilicen este verbo, porque funciona también como auxiliar. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, para hacer preguntas y para hacer negaciones. Cuando lo utilizamos como un verbo, como todos los demás que hemos visto aquí, aplicamos las reglas de conjugación. Y este does ya no es auxiliar, sino un verbo conjugado en tercera persona. He does, él hace. En inglés tenemos una particularidad importante con el verbo to be a la hora de conjugarlo, no solamente en presente simple, pero en todos los tiempos. Como el que hoy nos ocupa es presente simple, entonces nos vamos a enfocar a verlo dentro de ese contexto. La particularidad del verbo to be es que el mismo verbo funciona como verbo regular y como verbo auxiliar. No necesitamos tener un verbo y aparte utilizar un auxiliar, como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Cada vez que utilicemos verbo to be, el mismo verbo es auxiliar y verbo. Entonces, volvemos nuevamente a los pronombres personales y estas son las formas que vamos a utilizar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Muy bien. También en el verbo to be vamos a utilizar contracciones cuando utilicemos oraciones negativas. Para la forma is, la contracción va a ser isn't, que es la unión de is y la partícula not. Para la forma are, la contracción va a ser aren't, que es la unión de are con not. Y para la última forma que nos falta, que es am not,
Para esta no hay contracción. Estas dos no se pueden juntar, entonces siempre van a ser am not. Vamos a ver algunos ejemplos. De forma afirmativa, dice aquí, I am a good student. I am a good student. La única forma con contracción que podemos utilizar para la forma am es esta. I'm a good student. Pero para la forma negativa, ahorita vamos a ver que no se puede. Un ejemplo sería, he isn't very hungry. Esta contracción sí es posible, así como la contracción aren't. He isn't very hungry. A todo esto, ¿qué significa el verbo to be? El verbo to be significa ser o estar. Él no tiene mucha hambre. He isn't very hungry. La forma interrogativa. Are they bored? Respuestas cortas. Yes, they are. No, they aren't. Aquí podemos observar dos cosas. En contraste con el resto de los verbos en presente, no estamos incluyendo un auxiliar. El mismo verbo va a fungir como auxiliar y como verbo. Are they bored? ¿Están ellos aburridos? Yes, they are. No, they aren't. La siguiente pregunta, what is that? No olviden las famosas question words, que son esas palabras que están solicitando un poco más de información que un simple yes or no. What is that? ¿Qué es eso? That is a raccoon. ¿Okay? De hecho, la forma is también se puede utilizar con contracción con otras palabras, como este ejemplo. That's a raccoon. Ese apóstrofe S hace referencia al is. Si nosotros queremos decir, yo no soy arquitecto, la única manera de decirlo es esta. Por esto que mencionábamos anteriormente. La forma am con la partícula not no puede ir con contracción. Finalmente, tenemos una forma irregular que es el verbo tener. El verbo tener tiene dos formas, have y has. Has para las terceras personas del singular y have para el resto. Se maneja exactamente igual que el resto de los verbos, así como el verbo work con su auxiliar correspondiente, pero tiene dos formas, es su única particularidad. Podemos ver algunos ejemplos. My friends have new dictionaries.
My friends hace referencia a they y se conjuga con la forma have. My friends have. En el siguiente ejemplo, utilizando una tercera persona, podemos observar la forma has. The doctor has new patients. The doctor puede ser un he o un she y le corresponde la forma has. Entonces, the doctor has new patients. La forma negativa se maneja de la misma manera con el auxiliar do o does que habíamos visto anteriormente. You don't have a pet, con el auxiliar correspondiente y la forma have que le corresponde a you. Mucha atención con este ejemplo. She doesn't have time. A she le corresponde la forma auxiliar does. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar has, que es lo que le correspondería, porque la S ya va incluida en el auxiliar, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, le ponemos la forma have, aunque estemos hablando de ella, solo por cuestión de que la S ya va incluida en el auxiliar. Y por último, vamos a ver un ejemplo de forma interrogativa. Does Peter have a job? Que es nuevamente el caso de la S en el auxiliar y que ya no va en la forma del verbo. Colocamos have en vez de has por la cuestión del auxiliar que acabamos de mencionar. Y una pregunta con question word. What book do you have? Para responder la primera pregunta, does Peter have a job? Podemos decir yes, he does, o no, he doesn't. Y para la segunda pregunta, what book do you have? Ya necesitamos dar más información. Y un ejemplo de respuesta pudiera ser I have a biology book. Y con esto terminamos la sesión. Gracias.